¿Alguien de los que está ahorita conectados no tiene grupo todavía? No, ¿verdad? O Lisette. Yo, Marco. Sí, Marcos está pendiente. ¿Y Lisette? Buen día, Lick. Buen día, Lisette. Disculpe que no me había percatado que tenía la cámara apagada. Ok, no se preocupe. Pregunta, ¿usted ya tiene grupo? Yo, Lick, No. sí tengo. Ah, ya tiene. Okay. De parejas. Sí, bueno, no. Sí, pareja, para el grupo de exposición. Sí, me tocó el tema de esclerosis múltiple. Perfecto. ¿Y Dina? ¿Dina Funes? No tengo. Se no tiene, ok. Entonces, Marcos y Dina son grupo 8. ¿Ok? Ok. Está bien. Perfecto. Y los demás creo que ya tienen. Sí, todos los demás tienen. Ok. Listo. Entonces, iniciemos el día de hoy. Si quieren, ahora sí ya pueden ir apagando sus cámaras y vamos a terminar de ver la última parte de la presentación que iniciamos el día lunes. Ok, nos hemos quedado por acá. Estábamos hablando de los sentidos corporales. Hasta este momento, ¿hubo alguna duda con la temática que hemos visto? ¿Todos claros hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Perfecto. Como dicen, el que calla otorga. Así que continuemos entonces con con las asomatognostias. Habíamos hablado de las agnosias corporales, de la dificultad que tienen con respecto a los fallos que pueden tener en cada uno de ellos, de las dificultades que pueden presentar, entre otras cosas. Así que empecemos ahora con dos datos adicionales que son el hemiaquinesia y la alestesia o aloquiria. En el caso de la hemiaquinesia, hace alusión a la subutilización motriz del paciente sobre el hemicuerpo contralateral a la lesión cerebral. Eso ya lo sabemos. Recordemos que cuando se tiene un fallo, ¿verdad? O hay una enfermedad o un tumor o todo lo que ya hemos visto con respecto en cada uno de los desarrollos de los tumores y demás en cada uno de los hemisferios, sabemos que a nivel contralateral es donde ocurre la lesión. Así que nada más recordándoles esta parte. Entonces, en el caso de la hemiaquinesia, no puede utilizar como tal todo el hemicuerpo contralateral a la lesión. En este sentido, el paciente no puede utilizar sus brazos, por ejemplo, uno de los brazos, a pesar de que tiene la fuerza adecuada, los movimientos de la cabeza, de los ojos, todo esto está adecuado, está bien, y en teoría no existe ningún defecto motor primario, o sea, no existe, ¿verdad?, un defecto en el brazo, por así decirlo, que imposibilite moverlo. Simplemente no puede moverlo porque la lesión se lo impide. En el caso también de la alestesia o aloquiria, este sí es un poco más extraño, un poco más raro en el sentido de la frecuencia con la que ocurre, y se refiere al desplazamiento de la sensación hacia el hemicuerpo contrario. Quiere decir que si usted llegase, por ejemplo, a tocar el brazo derecho, esa sensación lo tiene en el brazo izquierdo y viceversa. Esto, como les digo, es más inusual en el sentido de qué tan frecuente puede ocurrir.
es menos frecuente que todas las lesiones anteriores que nosotros hemos visto. El paciente puede describir la extremidad como o el campo espacial donde se presenta el estímulo, cuando en realidad este tipo de estímulos se presentan en la extremidad distinta. Entonces, puede ser que toque, como les decía, un hemisferio, pero que la persona sienta que el estímulo está siendo en el lado opuesto. ¿Ok? También, en este caso, hablamos de asomatognosias unilaterales. Eso quiere decir que tiene la deficiencia en un lado de su hemisferio. En el caso de las asomatognosias bilaterales, en este caso se presentan en ambos lados del cuerpo. Y estos son los resultados de una lesión unilateral. No quiere decir de que en el caso de las asomatognosias bilaterales, no quiere decir que está dañado ambos aspectos o ambos o que están dañados ambos hemisferios. No es así. Normalmente cuando existe daño en ambos hemisferios, normalmente esto es porque ocurre una lesión en el hemisferio izquierdo, generalmente. Y algunos de los elementos más importantes de las asomatognosias bilaterales es la autotopagnosia. Ustedes recuerdan que habíamos hablado cuando vimos la agnosia visual, que no podía reconocer rostros como tal. Y en el caso de las personas con autotopagnosia es la incapacidad que tiene el individuo para poder señalar o denominar partes del cuerpo. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, si yo como les decía anteriormente, si yo les digo, tóquese el brazo izquierdo o la mano derecha, pues lo puede hacer y lo puede nombrar también. Esa es la parte importante, lo puede localizar, ya sea propio o de alguien más. Este tipo de discrepancia normalmente es en la incapacidad que tiene el individuo de poder señalar objetos externos y partes del cuerpo. En esta situación, entonces, no se puede o no permite como tal, ¿verdad?, poder entender o poder señalar este tipo de partes del cuerpo. Y en el caso de la agnosia digital, vamos a tener la incapacidad de poder distinguir, de poder nombrar, de poder reconocer o dibujar sus propios dedos de la mano, del examinador o de un dibujo de la mano. Eso quiere decir, la agnosia digital como tal habla de la incapacidad específicamente de poder nombrar o reconocer o distinguir los dedos de la mano, sean propios o ajenos. Este tipo de dificultades son muy frecuentes en personas que tienen la lesión, como les había dicho, en el hemisferio izquierdo, porque aquí en el hemisferio izquierdo es donde se alojan habilidades principalmente de tipo artístico, en el sentido de que el orden, la disposición y aspectos muy relacionados con las habilidades espaciales tienen que ver. ¿Ok? Y la simbolia del dolor, en este caso, es cuando el sujeto, el individuo, ya no presenta sensaciones dolorosas, a pesar de que es una sensación o un estímulo que debería de causar algún tipo de dolor. ¿Ok? En este caso no hablamos de personas que tienen umbral de dolor más alto. No nos referimos en este sentido ante esta situación. Nos referimos en este sentido a que la persona, aunque tiene
tiene un umbral de dolor regular, digamos, en esta situación o aceptable, pero no presenta dolor. Simplemente no se presenta a pesar de tener un estímulo que debería de causar dolor. Los pacientes con este trastorno muestran una reducción bastante notoria ante la respuesta del dolor, y esto se puede demostrar porque la persona simplemente no demuestra ningún tipo de señal. O sea, no quita, por ejemplo, no quita la mano de enfrente o lo que sea que se esté dañando o lo que sea que muestre algún tipo de dolor o donde sea que esté recibiendo el estímulo doloroso, sino que simplemente se queda ahí. ¿Melissa? Sí, bueno, yo conocí aquí a una vecina que ella le daba como ataques de epilepsia, creo, y como igual los ataques de epilepsia no es que no a todas las personas le dan igual, ¿cierto? Entonces a ella decía que, pues ella molía. Ella decía que cuando le daban esos ataques, ella dejaba la mano haciendo el fuego y hasta que llegaba alguien, pues a quitársela, porque ella como que quedaba como oída, o sea, quedaba parada y así con la mano en el comando. Sí. Es muy probable que ella lo que haya tenido es, como veníamos hablando, es asimbolia al dolor en esta situación, porque no tiene nada que ver con la piel. O sea, quiero que me entiendan esa parte. No es que tiene que ver con la piel o que los receptores de la piel están mal. Los receptores están bien. Lo que pasa es que el cerebro no puede interpretar como tal esta sensación dolorosa. ¿Les ha pasado que a veces se están, no voy a decir, no le voy a decir que están quemando o algo así, pero no se dan cuenta de que les está pasando algo o un dolor hasta que lo ven? No sé si les ha pasado eso alguna vez. Sí, sí ha pasado. Y no es que usted se está haciendo loco, sino que simplemente no percibe el cerebro el dolor hasta que hasta que lo ve. Y esto, pues obviamente, como les digo, no tiene nada que ver con la piel o con los receptores de la piel. Tiene que ver con la capacidad del cerebro de interpretar esa sensación dolorosa. ¿Magnoli? Sí, a mí en lo regular me pasa cuando juego fútbol. A lo mejor el cuerpo está tan metido en otro sistema de que no interpreta el dolor. Hasta después uno puede observar que alguna parte del cuerpo está, no sé, algún hematoma o algo así. Exactamente. ¿Estamos? Pero recuerden esta parte. Ese fue un ejemplo. Quiero que recuerden eso. En el caso de asimbolia, el dolor sencillamente no presenta ningún tipo de dolor, aunque tenga el estímulo doloroso enfrente y aunque la persona esté pasando por este estímulo. Simplemente no hay dolor. ¿Ok? Los demás que pusimos fueron ejemplos. ¿Okay? Dudas hasta acá entonces con la piel, con el sentido del tacto, con los trastornos. ¿Estamos bien? Para poder entrar al último tema entonces de los sentidos químicos. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí, yo tenía así como una consulta de que todos estos trastornos vienen siendo porque, o sea, porque algún golpe o algo así, o definitivamente hay casos de que pues, se nace así con algún trastorno de esto. No. Bueno, es que vamos otra vez a la pregunta del huevo y la gallina. Es como, recordemos que esta parte que la gente pregunta si es algo genético o si es algo de ambiente.
Nosotros podemos tener algo a nivel genético, en el sentido de tener ya cierto gen, ¿sí? Que puede ser más proclive a desarrollar, por ejemplo, células cancerosas, pero también el ambiente es un elemento importante para poder desarrollar o hacer que esto se desarrolle. Entonces, ¿por qué les hago esta introducción? Porque, por ejemplo, los tumores, por ejemplo, en algunos casos, usted puede vivir una vida buena, saludable, con un estilo, una calidad de vida bastante alta, pero probablemente en su genética ya venía que desarrollara ese tipo de elementos. Entonces, por eso les digo que no tiene nada que ver, ya sea si es genético o si es algo ambiental. Normalmente, este tipo de personas son individuos que presentan, ¿verdad?, algún tipo de dificultad, ya sea en el tema genético o en el tema ambiental, cualquiera de los dos. Pero como les digo, no es que solo ocurre por algo genético o que solo ocurre por algo ambiental. Depende mucho de los casos. Les voy a poner, no les quería asignar al grupo número 8 el tema de tumores, porque yo viví pues de primera mano una experiencia con un amigo mío, que él pues lastimosamente falleció, pero él vivía una vida muy buena, hacía mucha actividad física, comía bien, pero sencillamente el tumor se desarrolló, fue un tumor cerebral y ya no respondió. Entonces, por eso les digo, a veces este tipo de dificultades ocurren sin una lógica, digamos. Pero lo que sí es que debemos de comprender es que tanto a nivel cerebral, ¿verdad?, puede ocurrir tanto a nivel genético como a nivel ambiental. Por ejemplo, vamos a ver en el parcial 3 qué puede ocurrir porque una persona de repente vive cerca de una planta eléctrica, por ejemplo, y las ondas electromagnéticas tienen una función importante en el desarrollo de este tipo de trastornos, por ejemplo, o hay cerca una planta telefónica y las ondas que emiten, las ondas electromagnéticas que se emiten pueden dañar también este tipo de estructuras cerebrales. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Perfecto. Y con esto entonces entramos al último tema, que es el de sentidos químicos. ¿Ok? En el caso de los sentidos químicos, vamos a hablar del gusto y del olfato de manera igualitaria, en este sentido, porque ambos están sumamente relacionados, sumamente de cerca. Entonces, en el caso del gusto, ahora sí, en el caso del gusto, la función principal que nos ayuda es a determinar la naturaleza de las cosas que entran a nuestra boca. Para que exista el gusto, ¿sí? Ya si nosotros hemos hablado acerca de que la luz es el medio por el cual nosotros podemos ver, si las ondas sonoras son las encargadas de relacionarse con el sonido. Entonces, en el caso del gusto, realmente lo que se va a impulsar son las habilidades químicas, en este sentido, del individuo, perdón, de las moléculas químicas de lo que nosotros podemos probar de alguna manera. Entonces, estas moléculas químicas lo que hace es que entran en contacto con la saliva y la saliva la descompone y nosotros como tal, de nuevo, nuestro cerebro le da una etiqueta, por así decirlo. Si ustedes ahorita quiero que piensen
quiero que hagamos un ejercicio rápido. Quiero que piensen en lo más ácido que ustedes han probado. ¿Qué sintieron ahorita en su boca? Se me hizo agua la boca por pensar en mangos. Vaya, por ejemplo. Y solo pensaron eso. O sea, usted no probó el mango ahorita. Simplemente por pensarlo. O piense en algo dulce, ¿no? Normalmente el ácido es el que evoca sensaciones más rápidas. Pero ustedes no estaban en contacto ahorita con lo que les acabo de decir, pero sí pudieron sentir como que lo tenían. Entonces, nuestro cerebro nos ayuda a que nosotros podamos entender que las sensaciones también tienen una asociación importante con el cerebro. Entonces, el sabor, a diferencia del gusto, en este sentido, es una composición de olfato y el gusto. ¿Les ha pasado que, miren, hay unos, me encantan unos memes como de, el agua de la casa de mi amigo no sabe igual que el agua de mi casa? ¿Les ha pasado? Sí. ¿Por qué? Y esto no tiene nada que ver. Bueno, sí hay una composición distinta, el grado de hidrógeno y el grado de oxígeno que puede haber en estos aspectos. Sin embargo, aquí entra en juego también mucho el olfato. Si usted se toma algo, por ejemplo, o se come algo y se tapa la nariz, no le va a sentir sabor. Y esto se los puedo asegurar. Pueden ustedes... Sí, eso le iba a mencionarle, de que yo lo he comprobado así tal vez con un dulce, no sé, de esos, hay unos dulces que son súper ácidos. Y hicimos esa prueba aquí en mi familia. Y sí, o sea, uno no lo siente, pero solo al destaparse la nariz no es, ya se siente. Exactamente. Y eso tiene que ver con el olor. Por eso les decía, ambos factores están muy, muy de cerca. Entonces, existen 6 cualidades gustativas que son las más comunes y normalmente están asociados, ¿verdad? Y son de los sabores que nosotros podemos tener. En el caso del sabor amargo, lo que habíamos hablado, del sabor ácido, dulce y salado. Esos son los 4 más comunes. Pero hay otros 2 sabores, que es el sabor graso, como tal, que ustedes no lo pueden definir en palabras, pero si usted piensa en un alimento graso, usted puede sentir ese sabor graso, ¿cierto? Porque nuestras papilas gustativas están sumamente asociadas y pueden detectar este tipo de alimentos, que son alimentos grasos. Y finalmente, el último sabor es conocido como el sabor umami. Este sabor umami deriva de una palabra japonesa que significa buen sabor. Y este tipo de sabor no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el término que la gente en general puede darle, sino que cada persona vive la experiencia según su propio sabor. ¿Les ha pasado que a ustedes les parece algo lo más delicioso de esta vida y luego van y otra persona prueba esa misma cosa y sencillamente no es lo mismo? ¿Sí? Estoy seguro que eso también les ha pasado. Y esto, como les digo, tiene que ver con su propia experiencia. No tiene nada que ver con lo que nosotros podemos llegar a conocer como ácido o como salado. Porque todas las personas, independientemente de si tienen un sabor amargo o un sabor ácido, si usted prueba algo ácido,
puede determinar ácido. Si usted prueba algo salado, también puede determinarlo. A lo mejor el grado puede cambiar un poquito en este sentido. De repente alguien puede ser un poco más sensible ante lo salado y otras personas un poco más sensible ante lo ácido, pero es capaz de determinarlo. En el caso del sabor umami, cada individuo tiene su propia experiencia y por ende es muy difícil poder como categorizar todo en este sentido, porque tiene que ver mucho la particularidad de cada individuo. Cada persona vive la experiencia de manera distinta. ¿Estamos? Y esas son las 6 cualidades gustativas. En el caso de la anatomía como tal, ¿verdad? Las papilas gustativas, quiero que ustedes comprendan algo. Normalmente, en primer lugar, el órgano receptor, obviamente, del gusto, está alojado, obviamente, en la lengua, ¿ok? Y al estar en la lengua, la gente normalmente piensa, ¿verdad? Que la lengua tiene como, ustedes pueden ver la figura A y la figura B, y se pensaba antes de que la lengua como tal tenía unas partes especializadas en lo salado, unas partes especializadas en lo dulce y así. Sin embargo, ahora se ha detectado que realmente la lengua tiene estos sensores en las papilas gustativas. Estas células gustativas están colocadas dentro de toda la lengua. Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. En el caso de las papilas filiformes, que son las más pequeñas y que son las amarillas que ustedes ven por ahí, son las más abundantes, las más pequeñas y su función es principalmente mecánica. En esta situación le da a la lengua una superficie rugosa y al volverse rugosa es mucho más fácil que la lengua pueda manipular al alimento y pueda sentir el alimento de manera más viva, por así decirlo. Luego tenemos las papilas foliadas, que son las azules, y las papilas foliadas son donde se presentan la máxima acumulación de corpúsculos gustativos. Vean dónde se encuentra, ¿sí? Y quiero que piensen por un segundo. Cuando ustedes sintieron el sabor ahorita, el sabor ácido, ¿ok? ¿Dónde lo sintieron? ¿Lo sintieron en esa zona? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, normalmente ahí es donde este tipo de sabores, los sabores ácidos, los sabores amargos, es como donde se siente con mayor intensidad. Pero no quiere decir que solo ahí es que solo es que ahí se siente el sabor ácido. En el caso de las papilas fungiformes son proyecciones en forma de hongo y contienen corpúsculos gustativos. En el caso de los puntos rojos que ustedes ven, están extendidos a través de toda la lengua. ¿Ok? Y las papilas calciformes son las papilas más grandes y en este caso es donde se sitúa una gran cantidad de corpúsculos gustativos. Finalmente, como les había dicho, nosotros habíamos pensado a través del tiempo y esa era como la manera como se manejaba, que cada una de las partes de la lengua era responsable de manejar los sabores. Sin embargo, todas las papilas y toda la lengua tiene entonces esa habilidad de poder detectar. ¿Vamos bien hasta acá? sí, Ok. Ahora bien,
En el caso de las papilas gustativas y luego, perdón, y luego ya los aspectos más pequeños todavía, que son las células gustativas, vamos a ver un poquito de la anatomía. En el caso de las papilas, como ustedes pueden ver, la superficie de la lengua, las papilas, y vamos a verlo ahora como la parte más interna, y ahí es donde se alojan entonces las células receptoras gustativas, forman una sinapsis para poder entonces transmitir información a través de los pares craneales 7, 9 y 10. En el caso de que nosotros recibimos este tipo de valores, este tipo de sabores, y finalmente se envía entonces esta información, llega hasta la vía gustativa. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la corteza motora primaria que se alojaba en la parte más alta de la corteza prefrontal? Y ahí es donde nosotros alojábamos este tipo de movimientos y este tipo de situaciones. En el caso de la corteza gustativa, se localiza en la base de la corteza frontal y en la corteza insular, que es en la parte que ustedes ven, permítanme señalar, esta y obviamente su contraparte del otro lado. En el caso de los sabores, van a activar, y aquí es donde sí hay una diferencia en nuestro cerebro, no en las papilas gustativas, que el cerebro se va a activar según el sabor que tenga. En este caso sí. Y a diferencia de lo que nosotros creíamos de la mayor parte de modalidades sensitivas, el gusto está representado de manera ipsilateral en el encéfalo, o sea, de manera individual. Como les decía, en el caso por ejemplo, de la visión, se activa toda la región de la corteza visual primaria. ¿Sí? No hay distinción, pero en este caso, para los sabores sí se aloja dependiendo del sabor y dependiendo del gusto que tiene el individuo. Entonces, una vez que en nuestra lengua como tal, ¿verdad? Se proyecta el sabor en el lado derecho de la lengua, también se va a presentar y se va a activar el hemisferio derecho. Y en el caso de que el sabor, ¿verdad?, active las papilas gustativas del lado izquierdo de la lengua, también va a activar el hemisferio izquierdo. Esta es una de las excepciones que nosotros tenemos. ¿Ok? También la información gustativa puede llegar hasta la amígdala, el hipotálamo y el prosencéfalo. ¿Les ha pasado que cuando ustedes prueban algo, a ustedes les trae un recuerdo, una memoria? ¿Sí? ¿Les ha pasado esto? Sí, nostalgia. ¿Perdón? Sí, nostalgia. Sí, nostalgia, por ejemplo. Es muy frecuente que nosotros encontremos este tipo de respuestas. Sí, es muy frecuente que, por ejemplo, nos recuerde qué sé yo, a una persona, nos recuerde a un lugar, a un viaje, porque el gusto y el olfato tienen esa particularidad, a diferencia de los otros sentidos que pueden activar de alguna manera el sistema límbico. Sin embargo, el gusto y el olfato van a activarlo mucho más. ¿Estamos bien? Sí, ¿Dudas hasta acá con el gusto? Como en la película de Ratatouille, cuando el hombre recuerda su infancia al probar la comida. Totalmente. ¿Ok? Perfecto. Entonces pasemos ahora al olfato. En el caso del olfato,
es el segundo, después del sistema visual, que tiene mayor cantidad de células receptoras. El sistema olfatorio tiene la capacidad de poder percibir y de poder recibir información desde lo más sutil hasta lo más intenso. Entonces, una persona, ¿verdad?, que no tiene esta habilidad, ¿verdad?, que no tiene la capacidad de poder entonces percibir olores, se le conoce a una persona con anosmia. Este tipo de trastorno, que es conocido, como le acabo de decir, como anosmia, es muy frecuente en personas que han sufrido algún tipo de lesión en su cerebro. Por ejemplo, su nariz, su olfato como tal, ¿verdad? Su órgano receptor funciona bien. La única diferencia es que su cerebro no puede percibir este olor. Y ahí es donde viene la importancia del aprendizaje y de cómo el individuo entonces da un significado ante esta particularidad, ante cada olor. ¿Ok? En el caso del sistema olfatorio, ¿sí?, debemos de comprender la anatomía. Obviamente, la nariz forma el órgano receptor, ¿verdad? Y dentro de la nariz nosotros vamos a encontrar las células receptoras. En el caso de las células receptoras del aparato olfatorio, son muy parecidas a los cilios que se alojan en el oído. ¿Recuerdan? Aquellos vellos pequeños que nos ayudan a transmitir la información sonora. Aquí es muy parecido y tenemos también, no son denominados cilios como tal, pero sí tienen una anatomía muy parecida, porque son los vellos. Incluso ustedes piensen por un segundo de que nuestra nariz tiene vellos, ¿verdad? Y que normalmente tendemos como a cortarlos o a reducirlos de alguna manera. Sin embargo, los vellos tienen una función también sumamente importante de protección y también en el caso del olfato. Normalmente este tipo de vellos lo que hacen es que permiten que la parte química, ¿sí?, o sea, que los elementos químicos del exterior puedan alojarse por más tiempo y se puedan degradar de mejor manera. En este sentido, una vez que nosotros recibimos esta información en nuestra nariz, pasa hacia el bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio entonces va a enviar esta información hacia el tálamo, hacia la corteza orbitofrontal y el hipotálamo. Por eso es entonces que el olfato tiene muchas conexiones con el sistema límbico, y por eso hablábamos de que tanto el gusto como el olfato tienen la capacidad de poder evocar memoria, de poder evocar recuerdos. ¿Ok? Ay, perdón. ¿Estamos? Y con eso terminamos la presentación. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Todos claros? Todo claro, dice Carol. Ok. Perfecto. Todo bien. Ok. Y con eso entonces oficialmente terminamos la unidad 1. ¿Ok? Este espacio yo se los voy a dedicar ahorita para que resolvamos dudas. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan de la unidad 1 en general, este es el momento de hacerlo. También con respecto a la guía, pues recuerden que tienen que entregar su guía el día de mañana. ¿Todos claros?
Ok, perfecto. Ok, entonces, ahorita son las 9. A ver, podría subir. Sí, perdón, no tuve chance de convertir el video, pero ahorita lo voy a convertir y lo voy a subir. Okay. Entonces, ahorita son las 9:48. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de receso. Y al volver, quiero que vayamos adelantando ya con, con lo de la unidad 3. ¿Ok? Muy importante, y les voy a explicar qué es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen al desarrollar la investigación. ¿Ok? Entonces, son las 9:49 ya. Nos vemos a las 10. ¿Ok?